Nunca pensé que una sola mirada pudiera romper el silencio de este lugar perdido en la provincia, pero aquella noche, cuando sus pasos se detuvieron frente a mi celda, comprendí que algo había cambiado para siempre. No debería haber sentido nada, no aquí, no con él, y aún así, su presencia atravesó mis defensas como un disparo en la oscuridad. La prisión en mitad de la provincia siempre respira igual, lenta, pesada, como si las paredes guardaran secretos que preferirían no recordar. Las noches aquí nunca son completamente oscuras, quedan flotando restos de luz que tiemblan sobre el suelo, recordándote que no perteneces a ningún sitio. Yo, Hugo, 18 años recién cumplidos, me acostumbré a ese ritmo silencioso, al eco de los tubos, al murmullo de los que fingen dormir para no escuchar su propia cabeza. Aquella noche sentí algo distinto, un peso en el aire, una especie de presión que me obligaba a mantener los ojos abiertos. No era miedo, era otra cosa, algo que se me clavaba bajo la piel sin explicación. Cerré los ojos por un instante, intentando ignorarlo, pero los pasos en el pasillo me hicieron incorporarme al momento. No eran pasos cualquiera. Los guardias de noche suelen arrastrar las botas sin ganas, golpeando el suelo con fastidio. Pero ese sonido era regular, medido, casi exacto. Y yo reconocía ese ritmo como si lo hubiera memorizado sin querer. Bastián, el capitán. El único que caminaba como si cada paso fuese una firma. No sé en qué momento empecé a fijarme en él. Quizá porque era el único que no levantaba la voz, el único cuya mirada lograba atravesar el aire helado del pasillo. Los demás detenidos evitaban mirarlo demasiado. Yo, en cambio, no podía evitar seguirlo con los ojos cuando pasaba, como si algo en él me recordara que aún estaba vivo. Sus llaves tintinearon antes de que su sombra apareciera frente a mi celda. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Quise convencerme de que solo era parte de su ronda habitual, pero su figura quedó inmóvil, recortada por la luz amarillenta del pasillo. No dijo nada. No se movió. Solo me miró. Sentí el pulso acelerarse sin control. No era rabia, no era temor. Era ese calor repentino que me subía por el cuello cuando algo prohibido se acercaba demasiado. Su mirada se quedó enganchada a la mía, un segundo más de lo permitido. Un segundo capaz de abrir grietas en cualquier certeza. No preguntó nada. No dio órdenes. Solo permaneció allí, como si buscara algo en mi rostro. Y luego siguió su camino, dejando tras de sí un silencio distinto, cargado, casi eléctrico. Me quedé sentado mucho rato, con el corazón golpeando fuerte en mi pecho. No debía pensar en él. No aquí, no así. Pero la imagen de sus ojos me perseguía como una sombra cálida, que no quería marcharse. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la misma escena. Él, en la penumbra, sus rasgos endurecidos por la luz del pasillo, ese instante en el que parecía dudar antes de alejarse. Recordé cómo se había detenido. Bastián nunca se detenía sin motivo. Las horas pasaron lentas. La noche se cerró como un puño alrededor de las celdas. Yo no conseguía dejar de escuchar en mi mente el ritmo de sus pasos, su respiración contenida, la tensión en sus hombros cuando se giró hacia mí. Sentía el aire más denso, casi ardiente, como si el recuerdo de su presencia siguiera allí, atrapado conmigo. Me odié por ello. Aquí, los sentimientos son una debilidad que te rompe los huesos desde dentro. Aquí, un simple gesto puede convertirse en un arma contra ti. Y aún así, mi mente volvía una y otra vez a él, como si su mirada hubiera despertado algo que llevaba tiempo enterrado bajo el miedo. Quise convencerme de que era imaginación, que la soledad podía deformar cualquier cosa. Pero al cerrar los ojos sentí la misma punzada, esa mezcla de inquietud y deseo silencioso que me recorría la espalda, como si un hilo invisible tirara de mí hacia él. Cuando el amanecer empezó a insinuarse, al fin me quedé dormido. No por cansancio, sino porque mi cuerpo se rindió. Pero poco después el sonido del cerrojo me arrancó del sueño. Abrí los ojos de golpe. La luz pálida del pasillo entró como un cuchillo. «Levántate», dijo una voz grave, conocida. Mi pecho se contrajo. Me puse de pie, con los pies fríos sobre el suelo. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba él, Bastián. Su expresión era la misma de siempre, pero había algo en su mirada que no había estado allí la noche anterior, una tensión que no lograba disimular.
No explicó por qué venía tan temprano. Solo me indicó que saliera. Avanzamos por el pasillo en silencio. Cada paso hacía que el aire entre nosotros temblara. Sentí su presencia demasiado cerca, como una línea que él no cruzaba, pero tampoco quería alejar. Al llegar a un pequeño cuarto al final del corredor, cerró la puerta. El sonido del cerrojo retumbó dentro de mí como un aviso. Se quedó quieto, mirándome en silencio. Yo intenté sostener su mirada, pero algo en sus ojos me obligaba a apartarla. Un brillo que no pertenecía ni al deber ni a la autoridad. «Inspección», dijo finalmente. La palabra cayó fría, pero sus ojos no coincidían con su tono. Me quedé sin aire. No debía temblar, pero mi cuerpo reaccionó igual. Él dio un paso hacia mí, lento, medido, como si la distancia fuese un territorio peligroso. Su mano rozó mi hombro mientras revisaba el tejido. Fue un contacto breve, casi accidental, pero mi piel reaccionó como si una chispa la hubiera atravesado. Sentí un nudo en la garganta. Su respiración estaba demasiado cerca. Los segundos se estiraron, afilados. Los dedos de Bastián bajaron por mi brazo con una precisión que no parecía necesaria. El silencio se volvió espeso. Me atreví a levantar la vista. Sus ojos estaban fijos en mí, tensos, oscuros, como si contuvieran algo que no podía permitirse decir. «No deberías mirarme así», susurré sin pensar. Su mandíbula se contrajo. Un segundo de peligro, un segundo de verdad. No respondió, pero dio un paso más, y la distancia entre nosotros dejó de existir. Apenas logré cerrar los ojos cuando escuché de nuevo ese sonido metálico. No era hora de ronda, no era rutina. Lo supe en el mismo instante. Si él venía ahora, algo en la noche estaba a punto de romperse. La puerta se abrió con una lentitud extraña, como si la noche misma dudara de lo que estaba por ocurrir. Me incorporé de golpe. El pasillo estaba casi oscuro, apenas una línea de luz temblando en el suelo. Y en medio de esa luz apareció él, Bastián, inmóvil, con la respiración contenida, como si llevara horas debatiéndose consigo mismo antes de decidir avanzar. «Ven», dijo, apenas un murmullo. No pregunté. Salí de la celda y el aire cambió alrededor de nosotros, más denso, más caliente, como si el silencio quisiera advertirme del peligro que yo ya no sabía evitar. Caminamos sin prisa, pero tampoco con seguridad. Sus pasos parecían medidos, aunque había una tensión nueva en su espalda, algo contenido que no lograba ocultar. Yo lo seguía sintiendo demasiado cerca, demasiado presente. Llegamos al mismo cuarto estrecho donde había ocurrido la primera inspección. Cuando cerró la puerta, el sonido del cerrojo me atravesó la piel. Sus manos temblaron apenas, tan poco que otro no lo habría visto, pero yo sí. La lámpara en la mesa iluminó solo una franja de su rostro, lo suficiente para revelar esa sombra en sus ojos que había empezado a reconocer como una lucha interna. «Inspección», dijo otra vez, pero la palabra esta vez parecía vacía, como si solo la usara para no pronunciar algo peor. Me quedé de pie, esperando. Él avanzó, más lento que la noche anterior, como si temiera que cualquier movimiento fuera demasiado claro, demasiado verdadero. Su mano subió por mi brazo, igual que antes, pero esta vez el contacto se prolongó un segundo más, un segundo que encendió una corriente caliente bajo mi piel. El silencio era tan pesado que cada respiración parecía un riesgo. Su palma se deslizó por mi costado, preciso pero tembloroso. Noté cómo luchaba por mantener sus gestos, dentro de un límite que él mismo ya no respetaba del todo. Mi cuerpo reaccionaba sin pedir permiso. El pulso acelerado, el calor creciente, la tensión que me recorría el pecho como una cuerda a punto de romperse. No debería haber sentido nada, pero la cercanía entre nosotros era demasiado intensa para ignorarla. Él bajó la mirada, pero no retrocedió. Su mano se detuvo en mi cintura, justo en ese punto donde la piel parece escuchar antes que la mente. Sentí su respiración rozar mi cuello. Por un instante creí que iba a dar un paso atrás, que lo que ardía entre nosotros se apagaría sin explicación. Pero en lugar de eso, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi algo que jamás pensé ver en él. Miedo. No del lugar, no de las normas. Miedo de sí mismo. «No debería estar aquí», susurró. «Pero estás», respondí, sorprendido de mi propia voz, más firme de lo que esperaba. Su mirada se hundió en la mía. Fue un segundo,
Quizá menos, pero sentí cómo la noche entera cambiaba de forma. Dio un paso más, tan leve que casi no se notó, pero suficiente para que nuestros cuerpos quedaran a una distancia peligrosa. Su mano subió a mi cuello, apenas un roce, pero ese roce hizo que mi respiración se quebrara. Era una cercanía que no tenía explicación, ni defensa, ni regreso. «No puedo seguir evitando esto», murmuró, casi sin voz. El aire se volvió más pesado. La tensión se acumuló entre nosotros como un golpe contenido. Me atreví a tocar su muñeca, apenas un gesto, pero el contacto hizo que su cuerpo reaccionara. Vi cómo cerraba los ojos, como si aquella mínima caricia lo empujara al borde de algo que llevaba demasiado tiempo negándose. Cuando volvió a mirarme, ya no quedaba distancia. No hubo palabras, solo ese instante suspendido, en el que todo podía romperse. Su frente rozó la mía, suave, insegura, como si necesitara comprobar que yo seguía allí. Esa cercanía quemaba. Era un límite a punto de ser cruzado. No hubo nada explícito, nada prohibido. Pero la tensión era tan real que parecía latir entre nosotros. De pronto, dio un paso atrás, brusco. Sus manos cayeron a los lados. Su respiración se volvió irregular. Parecía buscar una salida que no existía. «Hugo», dijo, y mi nombre sonó distinto, más vulnerable, más humano. Quise acercarme, pero levantó la mano apenas, pidiéndome que me detuviera. Miró hacia la puerta, luego hacia mí, como si la noche lo retuviera entre dos decisiones imposibles. Finalmente se giró y abrió el cerrojo con un gesto tenso. «Debes volver a tu celda», dijo, sin mirarme. Pero cuando pasé junto a él, su mano rozó mi brazo, un contacto mínimo, casi involuntario, pero cargado de una intensidad que me atravesó el pecho. Me detuve, solo un segundo. Él también. Sentí su respiración temblar, como si luchara por no decir algo que le quemaba en la garganta. «Esto no puede repetirse», susurró. No respondí. Sabía que volvería, y él también lo sabía. Esa mañana su ausencia dolía más que su presencia. No vino a buscarme, no apareció en el pasillo, y precisamente por eso entendí que algo se había movido entre nosotros. Cuando el silencio cambia de forma, ya nunca vuelve a ser el mismo. En el patio, el cielo era de un gris espeso que parecía pegado a los muros. Caminábamos en círculos como siempre, cada uno perdido en su propia condena. Yo intentaba pasar desapercibido, mezclado entre cuerpos cansados y miradas vacías, pero sentía cómo algunos ojos se quedaban demasiado tiempo sobre mí. Nunca es buen signo cuando alguien te observa más de lo necesario. Escuchaba mi nombre entre susurros cortados, comentarios breves, risas ahogadas, palabras que no alcanzaba a entender del todo, pero que llevaban el filo de la sospecha. Aquí los rumores no necesitan pruebas, basta una ausencia, una puerta cerrada a deshora, una mirada mal interpretada para que todos construyan su versión de la historia. Noté cómo tres figuras se iban separando del grupo principal. Sus pasos se hicieron más lentos, sus gestos más seguros. Se colocaron a pocos metros de mí, cortándome el paso sin decir nada al principio. El aire pareció quedarse quieto. «Así que eres especial, ¿no?», soltó el primero, con una media sonrisa que no tenía nada de amable. No respondí. Bajé la mirada hacia el suelo, intentando no ofrecer nada que pudiera usar en mi contra. «¿Crees que no vemos quién viene de noche?», añadió otro. «El capitán no se mueve por cualquiera». Un murmullo breve surgió detrás de ellos, como una pequeña ola de carcajadas contenidas. Me mantuve en silencio. Sabía lo que buscaban, una reacción, una palabra, cualquier chispa para justificar lo que ya habían decidido hacer. El primer golpe llegó rápido, seco, directo a la cara. La mejilla me ardió al instante y un sabor metálico llenó mi boca. No tuve tiempo de pensar. El segundo puñetazo me alcanzó en el estómago, robándome el aire. Me doblé, intentando mantenerme en pie, mientras el ruido del patio se mezclaba con el zumbido en mis oídos. Alguien me empujó por la espalda. Un rodillazo me rozó las costillas. Sentí un hilo caliente bajar por la comisura de los labios. No conté los golpes. Solo sabía que venían de todas partes, que el círculo a mi alrededor se cerraba y que cada impacto pesaba más que el anterior. La mezcla de polvo, sudor y rabia se pegó a mi piel. No sé cuánto tiempo duró. En un momento, el ruido se convirtió en un amasijo de voces, pasos, insultos que ya no distinguía. Intenté responder,
más por instinto que por valentía, lanzando un puñetazo torpe que apenas desvió el siguiente ataque. El patio se encogió hasta convertirse en un punto borroso. Entonces, una voz cortó el aire, firme, helada. ¡Basta! Todo se detuvo. Los cuerpos se quedaron a medio movimiento, las manos suspendidas, las miradas girando hacia el origen de ese grito. Yo también levanté la cabeza, respirando con dificultad. Bastián atravesaba el patio con pasos rectos, sin prisa, pero con una autoridad que parecía adelantarlo. Los otros guardias venían detrás, pero quedaban en segundo plano. Era a él a quien todos miraban. Llegó hasta nosotros, su uniforme impecable a pesar del polvo, su rostro más cerrado que nunca. Su mirada pasó por los agresores, uno a uno, hasta detenerse en mí. No vi compasión ni rabia desbordada, pero sus ojos ardían con una intensidad que me desarmó. Señaló al que me había golpeado primero. «Atrás», ordenó, sin necesidad de alzar demasiado la voz. Lo agarró del cuello de la camiseta y lo apartó con un movimiento seco. El hombre tropezó y cayó, sorprendido. Los otros dieron un paso atrás casi de inmediato, como si el suelo se hubiera vuelto peligroso bajo sus pies. En el patio se hizo un silencio espeso. Solo se oía el viento golpeando los muros. Bastián volvió a mirarme. Sus ojos recorrieron el corte en mi labio, la mancha de sangre en mi camisa, la forma en que me sujetaba el costado. No dijo nada, pero en esa mirada había más de lo que cualquier palabra podría contener. Bajé los ojos, incapaz de sostenerla. «Todos a las celdas», anunció. «Ahora». El grupo se fue dispersando con murmullos ahogados. Yo empecé a caminar hacia el edificio, flanqueado por 2 guardias. Sentía su presencia detrás de mí, constante, como una sombra que no me rozaba pero me seguía de cerca. Cada paso dolía, pero había algo más que me hacía temblar por dentro. La forma en que él se había interpuesto, el fuego silencioso en sus ojos. Al llegar a mi celda, los guardias se detuvieron. Bastián hizo un gesto leve con la mano y se quedaron atrás. Fue él quien abrió la puerta y me indicó que entrara. Lo hice sin mirarlo directamente. El cerrojo se cerró, pero no escuché sus pasos alejarse. Pasaron unos minutos, o quizás solo segundos. El tiempo, en ese espacio pequeño, perdía la forma. Cuando el cerrojo sonó de nuevo, yo seguía sentado en el borde del catre, con la respiración aún pesada. La puerta se abrió y lo vi entrar con una pequeña caja blanca en la mano. «Siéntate», dijo. Ya estaba sentado, pero asentí igual. Se acercó y puso la caja a mi lado. Sacó gasas, un frasco de desinfectante, algo de algodón. Sus manos se movían con la misma precisión de siempre, pero noté un ligero temblor cuando empapó el algodón. El olor a alcohol llenó el aire. Se inclinó hacia mí. Cuando el algodón tocó mi labio, la quemazón me hizo cerrar los ojos. Soltó un suspiro casi imperceptible. «¿Duele?», preguntó en voz baja. «Lo justo», respondí, intentando sonar ligero. Sus dedos rozaron mi mandíbula mientras limpiaba la sangre. Ese contacto leve bastó para que mi corazón empezara a golpear demasiado fuerte. La cercanía entre nosotros volvía a ser peligrosa, pero de otro modo. Ahora, su toque tenía el peso de todo lo que no se podía decir. «No deberías haberte metido en una pelea», murmuró. «No fui yo quien empezó», dije, fijando la vista en el suelo. «Lo sé». Ese «lo sé» se quedó suspendido entre nosotros. No era una frase de protocolo, era una confesión. Terminó de limpiar la herida y se apartó un poco, aunque no lo suficiente como para respirar con calma. Guardó el algodón manchado y se quedó mirando la pared unos segundos, como si allí estuviera escrita una respuesta. «Ahora tendrás que ir con cuidado», añadió. «No todos olvidan tan rápido». «¿Y usted?», pregunté, antes de poder detenerme. Alzó la vista. Por un momento ya no vi al capitán, ni al hombre que imponía orden con una sola palabra. Vi a alguien cansado, dividido, atrapado en un papel que le quedaba estrecho. «Yo tampoco», respondió, sin apartar los ojos de los míos. El silencio se volvió más denso, pero ya no era hostil. Era un lugar donde cabían cosas que no nos atrevíamos a nombrar. Guardó los restos del botiquín, cerró la caja y dio un paso hacia la puerta. Puso la mano en el cerrojo, pero no lo giró. «No dejaré que nadie vuelva a tocarte», dijo entonces. La frase cayó dentro de mí como una piedra en un pozo sin fondo. No supe qué contestar. No era una orden, no era un simple consuelo.
Era una promesa peligrosa en un lugar donde las promesas podían destruirlo todo. Se marchó sin añadir nada más. La puerta se cerró y la celda volvió a llenarse de sombras. Me quedé sentado, con la boca aún ardiendo por el desinfectante, pero lo único que sentía de verdad era el eco de sus palabras. Las repetí en silencio una y otra vez, como si quisiera comprobar si eran reales. No dejaré que nadie vuelva a tocarte. En una prisión perdida en la provincia, esa promesa valía más que cualquier sentencia. No sabía qué significaba exactamente, ni hasta dónde llegaría su alcance. Solo supe una cosa. Después de decirla, ninguno de los dos podría seguir fingiendo que no pasaba nada. Y la noche siguiente, cuando el cerrojo volvió a sonar, yo ya no fingía esperar otra cosa. Esa noche el silencio no cayó sobre la prisión. Se quedó suspendido, temblando, como si supiera que algo estaba a punto de romperse. Y cuando escuché el cerrojo moverse, comprendí que él ya había tomado una decisión peligrosa. Me levanté antes de que la puerta terminara de abrirse. El pasillo estaba casi vacío, iluminado solo por un hilo de luz que parecía flotar en la oscuridad. Y allí, recortado por ese resplandor débil, estaba Bastián. No llevaba la misma rigidez de otras noches. Su postura era firme, sí, pero había un temblor apenas visible en la forma en que sujetaba las llaves. «Ven», dijo, con la voz más baja de lo habitual. Obedecí. Caminé junto a él por pasillos que conocía, pero que ahora parecían distintos, como si se hubieran estrechado para obligarnos a caminar más cerca. Cada paso resonaba entre los muros, y el eco de nuestras pisadas se mezclaba con algo más. La tensión que crecía en el aire, una tensión que ninguno de los dos sabía controlar del todo. Llegamos a la misma sala donde había tenido lugar la inspección. Sin ventanas, sin ruido, sin testigos. Un lugar tan pequeño que era imposible no sentir el calor del otro. Bastián cerró la puerta con un gesto brusco. El clic del cerrojo sonó como un latido acelerado. Por un momento no se movió. Se quedó allí, frente a la puerta, respirando hondo. Parecía reunir fuerzas, como si cada decisión que había tomado para llegar hasta este punto estuviera pesando sobre él. Yo lo observaba en silencio, incapaz de adivinar si estaba a punto de irse o de hacer algo que cambiaría todo para siempre. Cuando por fin se giró, su expresión era distinta. No había autoridad en su mirada, ni ese control férreo que siempre lo acompañaba. Había algo quebrado, algo que había intentado ocultar demasiado tiempo. «No debería haber venido», murmuró. «Lo sé», respondí, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas. «Pero estás aquí». Ese reconocimiento hizo que bajara la cabeza un instante, como si mis palabras le arrancaran una verdad que intentaba negar. Se acercó despacio. Primero un paso, luego otro. El aire entre nosotros se volvió más cálido. Cuando estuvo frente a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su piel atravesar la tela del uniforme, levantó la mano con una lentitud que me hizo contener la respiración. Sus dedos rozaron mi cuello. Apenas un toque, un gesto más leve que un suspiro. Pero ese contacto encendió algo dentro de mí, una corriente ardiente que subió por la espalda y se instaló en mi pecho. Era una cercanía peligrosa, demasiado real para seguir fingiendo. «No sé qué me pasa cuando estoy contigo», confesó, sin apartar su mano. Sus palabras cayeron como un peso caliente, como una verdad que llevaba noches tratando de escapar. Yo sentí un temblor recorrerme los brazos. Su rostro estaba tan cerca que podía distinguir la fuerza que contenía detrás de sus ojos. Le toqué la muñeca con 2 dedos, un gesto mínimo, casi temeroso. Pero en cuanto lo hice, él tragó aire como si ese contacto lo hubiera empujado al borde de algo que no podía controlar. «No deberíamos», empezó a decir. Me acerqué un poco más, apenas unos centímetros, lo justo para que su respiración tocara mi mejilla. «Pero no puedes quedarte lejos», susurré. Vi cómo cerraba los ojos, cómo su pecho se agitaba, como si esa verdad fuera demasiado pesada para sostenerla. Su mano descendió por mi brazo con lentitud, dejando un calor intenso bajo la piel. En esa sala estrecha, cada movimiento parecía un acto prohibido, cada silencio una confesión. «No puedo protegerte si», dijo, pero no terminó la frase. «Ya lo haces», respondí. Esa respuesta lo quebró. Lo vi en su expresión, en cómo apretó la mandíbula, en cómo sus dedos se detuvieron en mi cintura, apenas un segundo,
pero lo suficiente para que mi pulso se disparara. Entonces dio un paso atrás, como si necesitara aire, espacio, cualquier cosa que lo mantuviera a salvo de lo que estaba a punto de hacer. La distancia duró solo un instante. Lo vi debatirse por dentro, y esa lucha silenciosa resultó más intensa que cualquier golpe que hubiera recibido en el patio. De pronto, volvió a avanzar. Su movimiento fue rápido, decidido, aunque sus ojos mostraban un miedo que no había visto nunca en él. Su mano tomó mi rostro con una suavidad que me sorprendió. La otra se apoyó en mi hombro, firme pero temblorosa. No hubo palabras, solo ese momento suspendido. Un momento donde el mundo entero pareció aferrarse al borde del abismo. Su frente tocó la mía. Ese simple contacto hizo que mi respiración temblara. El calor de su piel, el peso de su cuerpo tan cerca, el silencio cargado. Todo se volvió insoportablemente intenso. Una cercanía que rozaba la frontera peligrosa sin cruzarla. «Hugo», susurró, y mi nombre en su voz me abrió una herida nueva. Le habría dicho algo, cualquier cosa, pero no tuve tiempo. De repente se apartó, bruscamente, como si una idea terrible acabara de atravesarle la mente. Caminó hacia la puerta y apoyó la mano en el cerrojo sin girarlo. «Si sigo viniendo», dijo, «me van a descubrir, y a ti te matarán». Me quedé helado, no por miedo, por la verdad que había en su voz. «Entonces no vengas», respondí, aunque cada palabra me dolió más de lo que quería admitir. Se volvió hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, tensos, pero había algo más, un brillo cargado de deseo, rabia y culpa. «No puedo dejar de hacerlo», confesó. La frase me atravesó. No supe qué responder. Durante unos segundos, ninguno de los dos se movió. El silencio se volvió insoportablemente intenso. Y, de pronto, pasos lejanos retumbaron en el pasillo. Bastián reaccionó al instante. Abrió la puerta con rapidez. «No digas una palabra», ordenó en un susurro urgente. Salió sin mirarme. Ni un gesto, ni una explicación. Cuando el cerrojo se cerró detrás de mí, sentí como algo nuevo se instalaba bajo mi piel. La certeza de que la próxima noche decidiría nuestro destino. Pensé que aquella noche sería como las demás, silenciosa y densa, pero el destino siempre encuentra un modo cruel de romper las expectativas, y cuando el cerrojo no sonó, entendí que la ausencia podía doler más que cualquier golpe. Me quedé sentado en la oscuridad, escuchando cómo la prisión respiraba con su ritmo irregular, el eco distante de los tubos, el murmullo de los que no dormían, el viento colándose por las rendijas. Todo era igual que siempre, menos él. Bastián no había venido, y ese vacío se me clavaba más hondo que cualquier herida del patio. Intenté convencerme de que era lo correcto, de que, después de la última noche, debía alejarse, de que sus palabras, cargadas de miedo y verdad, no podían ignorarse. Pero el pensamiento no me calmó. Al contrario, me hizo sentir que cada minuto sin su sombra en la puerta era una condena que nadie había escrito. Las horas pasaron lentas. Me tumbé sin conseguir cerrar los ojos. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, mi corazón se tensaba, esperando reconocer su ritmo firme y medido. Pero todos los sonidos eran ajenos, torpes, sin ese peso que tenía su presencia. Cuando la primera luz del amanecer se filtró entre los barrotes, supe que no vendría, y algo dentro de mí se quebró. Me levanté con dificultad. Los golpes del día anterior dolían aún, pero era un dolor físico, manejable. Lo otro, esa mezcla de deseo, miedo y ausencia, dolía de una forma distinta, más profunda. Dolía como algo que nunca debió empezar, pero ya era imposible detener. El día transcurrió con una pesadez insoportable. En el patio, nadie se me acercó, no por respeto, sino por una hostilidad silenciosa, como si todos esperaran el siguiente movimiento para decidir de qué lado caer. Yo evitaba sus miradas. No tenía fuerzas para enfrentar nada más. Lo único que quería era saber por qué él no había aparecido. Esa noche, al regresar a la celda, me sentí más cansado que nunca. El cuerpo, la mente, el corazón, todo parecía derrumbarse. Me dejé caer sobre el catre, cubriéndome con las manos el rostro, intentando expulsar de mi pecho esa sensación que me asfixiaba. Entonces escuché un ruido. No el cerrojo, algo más leve. El roce de un papel deslizándose bajo la puerta.
Me quedé inmóvil. El silencio posterior era tan perfecto que parecía hacerlo aún más evidente. Me acerqué despacio. Un trozo de papel doblado en 4. Lo levanté con manos temblorosas, como si pudiera romperse con solo mirarlo. Lo abrí. Mañana, al amanecer. No hables con nadie. No mires atrás. Firmado. B. El corazón me golpeó tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. No era una orden oficial. No era un protocolo. Era otra cosa. Algo que él no debería haber escrito jamás. Guardé la nota bajo el colchón. No dormí. Solo esperé, con la respiración atrapada en el pecho, contando los latidos como si cada uno me acercara a algo desconocido. Cuando llegó el amanecer, el sonido del cerrojo obligó a mi cuerpo a tensarse. 2 guardias que no conocía abrieron la puerta sin decir palabra. El pasillo estaba vacío, más silencioso que nunca. «Movimiento», dijo uno de ellos, con un tono plano. Me llevaron por los mismos corredores de siempre, pero esa vez el recorrido era distinto, más largo, más retorcido. Sentía que cada paso era una cuerda que se iba tensando alrededor de mi espalda. Al girar por un pasillo que jamás había visto, me di cuenta de que ya no estábamos en las zonas habituales. El aire allí era más frío, más denso. Mis manos sudaban, y, aún así, dentro de mí se encendía una esperanza peligrosa. Llegamos a una puerta metálica. Uno de los guardias golpeó 2 veces. Silencio. Luego, la puerta se abrió, y allí estaba él. Bastián no llevaba el gesto frío de otras veces, ni la rigidez, ni esa máscara de control absoluto. Su mirada era otra. Había ansiedad, tensión y algo más, algo que ardía detrás de la contención habitual. «Déjenos», ordenó. Los guardias dudaron un instante, pero obedecieron. Cuando la puerta se cerró, quedamos solos en una habitación pequeña y sin ventanas. No dije nada. Él tampoco. Se acercó despacio, como si temiera que cualquier movimiento pudiera fracturar el momento. Yo noté su respiración al acercarse, el calor que desprendía su cuerpo, la electricidad que siempre cargaba el aire entre nosotros. «No podía venir anoche», dijo finalmente, con la voz áspera. Tenían los ojos encima de mí. No supe qué contestar. La verdad es que no necesitaba explicaciones. Lo que necesitaba era verlo así, tan cerca, tan real, sin la distancia de los muros ni las reglas. Él dio un paso más. Sus manos temblaron al rozar mi brazo. Fue un toque leve, casi imperceptible, pero mi piel respondió de inmediato. «No puedo protegerte así», susurró. «No mientras sigamos aquí». Mis labios se separaron para decir algo, pero no alcancé. Su mirada se clavó en la mía con una fuerza que me dejó sin voz. «Hugo», pronunció mi nombre como si fuera la única verdad que podía decir. «Esta madrugada te trasladan». Mi corazón se heló. «¿Qué? ¿Trasladarme? ¿A dónde?» Pero él negó con la cabeza. «No hay traslado», dijo. «Es una excusa. Van a separarnos. Definitivamente». El aire desapareció de mis pulmones. La habitación se volvió demasiado estrecha. Él se acercó aún más. Su frente rozó la mía. Un contacto tan suave que parecía un sueño. «No dejaré que lo hagan», murmuró. Noté su mano aferrarse a mi muñeca, con una fuerza desesperada, como si quisiera memorizar mi piel antes de perderla. Su respiración temblaba. «Esta noche», susurró, «pasará algo, algo grande, algo que no puedo detener». Lo miré, sintiendo como todo mi mundo se tambaleaba. Cada palabra suya era una herida y una promesa al mismo tiempo. «Si sobrevivo», continuó, tensando la mandíbula, «te buscaré. No importa dónde estés, no importa cuánto tiempo pase». Un silencio brutal cayó entre nosotros. Solo escuché nuestros corazones latiendo demasiado rápido. «¿Y si no sobrevives?», pregunté. Él cerró los ojos, apretó aún más mi muñeca, acercó sus labios a mi sien sin llegar a tocarla del todo, un gesto cargado de un calor que casi me derrumbó. «Entonces tendrás que vivir por los dos». El sonido del cerrojo interrumpió el momento. Él se apartó de golpe. Su respiración era un susurro cortado. «Vete», ordenó. «Ahora. No mires atrás». Los guardias entraron. Me llevaron fuera sin darme tiempo a procesar nada. Al cruzar el umbral, hice justo lo que él me prohibió. Miré atrás. Él seguía allí, inmóvil, con la mandíbula apretada.
la mirada fija en mí, como si ese instante fuera el último, y supe que el mundo, al amanecer, ya no sería el mismo. La madrugada en la prisión cayó como un velo espeso, una mezcla de silencio y tensión que hacía temblar cada pasillo. Yo avanzaba acompañado por 2 guardias sin saber qué esperaba al final de aquel recorrido. El papel de Bastián seguía guardado dentro de mi ropa, tan cerca del corazón que casi podía sentir su tinta arder. Nos detuvimos en una sala que no conocía. Me dejaron solo. El reloj del pasillo marcaba un tiempo que ya no entendía. Quise respirar hondo, pero mi pecho estaba demasiado tenso. De pronto, un estruendo sacudió el edificio. Algo metálico cayó al suelo. Luego gritos, pasos apresurados, órdenes confusas. Los guardias corrieron hacia la fuente del ruido. Las luces parpadearon. El suelo vibró ligeramente bajo mis pies. Entendí entonces que era eso, lo que él no podía evitar, lo que estaba a punto de arrastrarlo todo. Empujé la puerta, desesperado, pero estaba cerrada. Golpeé. Grité su nombre. Nada. Las voces en el pasillo se volvieron más tensas. Después, un silencio abrupto, tan profundo que heló el aire. Y entonces lo escuché. Unos pasos. Firmes. Conocidos. El ritmo exacto que mi cuerpo había aprendido sin querer. La puerta se abrió. Bastián estaba allí. Su uniforme estaba revuelto, su respiración agitada, pero sus ojos tenían la misma determinación que aquella noche en la sala sin ventanas. Me agarró del brazo. «Tenemos segundos», dijo en voz baja. «Tienes que salir ahora». «¿Y tú?», pregunté, sintiendo cómo el miedo se me clavaba en la garganta. Su expresión fue un golpe suave, lleno de algo que me dolió más que cualquier herida. «Yo no puedo irme», respondió. «Pero tú sí». El mundo se estrechó. Mi cuerpo quiso moverse, obedecer, escapar, pero mis piernas no respondían. No podía dejarlo allí. No después de todo. No así. «Bastián», susurré. Él apoyó una mano en mi mejilla. Un gesto breve, casi tembloroso, pero suficiente para que mi corazón se rompiera en silencio. «No puedes salvarme», dijo. Yo ya elegí. Me empujó hacia un pasadizo estrecho. El frío del metal me golpeó la piel. La puerta se cerró detrás de mí con un clic que me dejó sin aire. Caminé a ciegas, con la respiración temblando, y el eco de sus pasos alejándose al otro lado. Cada paso me dolía, como si dejara atrás algo más que un muro y un uniforme. Cuando salí al exterior, el amanecer teñía la provincia de un gris suave. No había nadie. Solo viento, polvo, y la promesa rota de algo que nunca tuvo lugar en el mundo real, pero que había existido profundamente dentro de nosotros. Me apoyé en la pared, intentando respirar. El corazón me ardía. Los ojos me quemaban. Abrí la mano. El papel estaba allí. «No mires atrás». Pero lo hice. Y vi, a lo lejos, las luces de la prisión parpadear una última vez antes de que la quietud lo cubriera todo. No supe qué fue de él, ni si sobrevivió, ni si llegó a pronunciar mi nombre por última vez cuando el caos estalló. Lo único que supe con certeza fue esto. Él eligió perderlo todo para que yo pudiera seguir. Y mientras caminaba por la carretera desierta, con la luz del amanecer acariciándome la piel, entendí que la libertad nunca llega sin un precio. Que a veces la salida no es un comienzo feliz, sino una herida que te enseña a respirar de nuevo. Miré el horizonte y dejé que el viento se llevara el último temblor de mi voz. «Bastián», murmuré. «Si algún día sigues aquí, te encontraré, aunque sea en otra vida». Y seguí caminando, porque él me lo pidió, y porque, aunque duela, vivir también es una forma de volver.